estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar. Tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. No, tú buscas en mi interior, no te puedo engañar. Tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración, que se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Gracias, Señor, por habernos perdonado, por habernos salvado. Permítenos, Señor, honrarte en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Ayúdanos a entregarte todo, Señor, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, a ocuparnos en ti, a ocuparnos en nuestra salvación con temor, con temblor. Ayuda a que nuestro corazón se sintonice, Señor, con tu voluntad, con tus deseos. Gracias, Padre, porque nos has perdonado al habernos desviado. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada, nuestros pensamientos y nuestro corazón estén enfocados en ti y solo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Le pedí al grupo que pusiera esta canción antes del mensaje, porque espero que nos hayamos quedado honesta y sinceramente delante de Dios diciéndole lo que le acabamos de cantar. Se trata de ti, solo de ti, Cristo.
Va a ser muy importante para que finalmente obedezcamos a la palabra de Dios hoy recibida. Va a ser muy importante este sentir en nuestro corazón, un sentir, espero que sincero, honesto, delante de Dios. No sé cuántos de vosotros conoceréis lo que en algunas tiendas, talleres, empresas hay, que se conoce como el decálogo del buen vendedor o el decálogo del buen trabajador. Seguramente lo habéis visto y quiero señalar solamente dos de los principios, el primero y el segundo. El primer mandamiento del decálogo del buen vendedor es: el cliente siempre tiene razón. Si es el del buen trabajador, el mismo decálogo dice en otros carteles: el jefe siempre tiene razón. Y el segundo mandamiento es interesante porque dice: cuando el cliente o el jefe no tienen razón, se aplicará el artículo primero. Yo creo que este decálogo lo inventaron los fariseos, porque hay una escena en que, contra toda lógica, los fariseos, con tal de seguir teniendo razón como ellos piensan que la tenían, cometen una incoherencia. En el Evangelio de Mateo capítulo 12 vemos a Jesús sacando a un demonio de un hombre, liberando a un hombre de un demonio. La reacción de la gente, la más lógica reacción incluso en aquel momento, es decirse a sí mismos: oye, ¿qué no será este el hijo de David? El Mesías. Acababan de ver un portento, ¿no? Como un hombre era liberado de un demonio. Pero los fariseos, que en el artículo 1 no tenían razón, quisieron aplicar el artículo 2. Y no se les ocurre otra cosa que decir que el demonio ha sido sacado en nombre de Belcebú, en nombre del demonio. Entonces Jesús se ve obligado a responder con unas palabras rotundas, tremendamente rotundas. Jesús dijo, sabiendo lo que pensaban los fariseos: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? La pura lógica decía que si la división es destructora, si la división arrasa con todo, ¿cómo Satanás va a sacar a un demonio de otro en su propia contra? No tiene sentido. No quiero detenerme hoy en la liberación de demonios y en este texto, pero sí quiero quedarme y que meditemos, hermanos, a la luz de la realidad que vivimos en las familias, en la iglesia y en las iglesias incluso. Una palabra que el Señor pone en mi corazón para que realmente huyamos de la división y trabajemos por la unidad. Porque ya digo, no es el pasaje de Mateo en el que Jesús hace esta afirmación en el que quiero detenerme, sino en la afirmación misma, por lo rotunda que es y por lo en serio que necesitamos tomárnosla. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Son palabras muy serias, muy rotundas, que no dan lugar a la duda y a la especulación. Ni un poquito asolados, ni un poquito en pie. No. Asolados y completamente destruidos. El propio Julio César de Roma, como muchos sabéis, dijo aquella frase, o se le atribuye aquella frase ante sus conquistas: divide y vencerás. Y Satanás, que realmente es
el inventor de la división, de la mentira, de la manipulación, sabe que dividiendo vence, dividiendo destruye y derrota. Por eso, el Señor Jesús, en su última y muy importante oración sobre esta tierra, rogó para su iglesia lo siguiente. Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está muy claro que Jesús estaba preocupado, seriamente preocupado, por la unidad de su iglesia, precisamente para que el enemigo no lo tuviera fácil cuando quisiera pelear contra ella. Y por eso haremos muy bien en meditar en esta oración de Jesús ante el peligro de derrota que suponen nuestras divisiones y el dolor que éstas le producen a Jesús. Y lo primero a destacar en estos dos versículos es cómo Jesús en su oración está universalizando esta petición. No está pensando en ese momento exclusivamente en aquellos discípulos que él había discipulado, que él había enseñado, que habían ido con él, sino que dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y sabes que en el corazón y en la mente de Jesús, tú y yo ya estábamos en esa oración. Porque tú y yo somos los que hemos creído por la palabra de ellos, siglo tras siglo, generación tras generación. Jesús está orando por esta iglesia hoy, por tu vida, por tu familia, hoy. Y lo siguiente que quiero destacar tiene que ver con nuestras motivaciones a la hora de trabajar por la unidad en la iglesia. Y es que, por lo general, las cosas que hacemos responden a criterios como me gusta, me satisface, le saco provecho, me llena, me hace sentir bien. Y estas cosas que nos motivan normalmente en multitud de situaciones y actividades, estas cosas, cuando se trata de la unidad de la iglesia, podemos decir que son hasta peligrosas, porque las mismas razones que tenemos cuando pensamos de esta manera para hacer una cosa, esas mismas razones son por las que dejaremos de hacerlas. ¿Cuándo? Cuando surja otra cosa, otra actividad que satisfaga más, que nos llene más, que nos guste más, que nos apetezca más, que sea más afín a nosotros. Esa motivación que nos llevó a hacer una serie de cosas es la misma que nos llevará un día a hacer otras y dejar estas. Pero cuando hablamos de la unidad de la iglesia, nuestras motivaciones no pueden, no deben ser ninguna de ellas. Porque estas cosas son pasajeras. Y lo que hoy me satisface, mañana deja de hacerlo. Y lo que hoy me gusta y me apetece, mañana deja de gustarme y apetecerme. Y con la unidad de la iglesia no podemos jugar a esto, hermanos. No podemos ni debemos jugar a esto. De ahí que llama la atención en esta oración de Jesús que ninguno de los motivos por los que Jesús hace esta petición al Padre de que los suyos seamos uno tiene que ver con nosotros mismos. Jesús sabe bien cómo somos, qué cosas nos motivan y al mismo tiempo lo efímero y pasajero de todo lo que hacemos bajo esas mismas motivaciones. Por eso algo tan importante como la unidad de la iglesia se nos presenta de esta manera. Una manera en la que nuestros gustos o satisfacciones no aparecen para nada entre las motivaciones para la unidad de la iglesia.
Pues algo tan importante debe estar motivado por cuestiones mucho más profundas, menos variables o cambiantes que nuestros gustos, apetitos o autosatisfacción. Y la primera motivación que encontramos para trabajar e invertir en la unidad de la Iglesia está motivada porque es un deseo de Jesús, convertido en petición y ruego al Padre. Ruego por estos, dice Jesús. ¿Entendéis por qué era importante entrar a este pensamiento, a este mensaje, diciéndole al Señor en voz alta, como hemos dicho, se trata de ti, solo de ti, Cristo? No se trata de ti, querido hermano o hermana, se trata de Cristo. Se trata de que la persona a la que se supone un cristiano más ama, que es Cristo, está en la habitación de al lado clamando a Dios, rogando al Padre para que seamos uno en Él. Y si tu persona amada, y no solamente Cristo, sino tu persona amada, la más amada, tu cónyuge, tu hijo, tu hermano, tu amigo, la más amada, ponte en esa situación, está a tu lado y oyes que clama, Señor, por favor, quiero esto. Si tú la amas, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a responder al conocimiento de lo que tu amado quiere? ¿No te pondrías manos a la obra para conseguir aquello que tu amado o amada tanto desea? Se trata de Cristo. Y es Cristo el que está rogando al Padre que tú y yo seamos uno. Que trabajemos para que la división no tenga lugar entre nosotros. Leer estas palabras de Jesús orando ha de ser para nosotros como oírle orar en la habitación de al lado, rogando al Padre por aquello que más le importa. Y se supone que Jesús es nuestro primer y más grande amor. Eso espero. Entonces, no puede haber nada que nos importe más por pura gratitud y amor que las cosas que le importan a Jesús. Se trata de ti. Porque te amo, Jesús, se trata de ti y solo de ti. Y está muy claro en esta oración que la unidad de la Iglesia le importa y mucho. Porque Él mismo, antes de orar con estas palabras, había dicho, una casa dividida contra sí misma no permanecerá en pie. La segunda motivación que Jesús quiere dejarnos para que trabajemos en la unidad en la Iglesia, para que seamos uno con Él, es un acto de responsabilidad misionera. Insisto, la razón no somos y el fin no somos tú y yo. El fin es para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el fin. Señor, que sean uno en ti y en mí para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Nos importa, hermanos, la fe de otros? Que lleguen a creer que Jesús fue el regalo enviado por el Padre a esta humanidad perdida y condenada. Como vemos, Jesús no pide que seamos uno para que seamos felices, ni para que disfrutemos entre nosotros y lo pasemos bien. Esto serán las consecuencias de ser uno. Las consecuencias, pero no la motivación. La motivación es Cristo mismo y aquellos que en nuestra unidad verán a Cristo y desearán conocerle y creerle. Jesús sabe que si nos implicamos en la unidad de la Iglesia por este tipo de motivos egoístas, por esos mismos motivos dejaremos de implicarnos en ella cuando surjan otro tipo de cosas o actividades que nos den más satisfacción, como he dicho antes, aunque solo sea por un poco de tiempo. Jesús sabe que la unidad en Él, que nos hará fuertes frente a los ataques del enemigo, va a requerir paciencia y renuncias personales en algunos de nuestros gustos, apetitos y maneras de pensar. Va a requerir que soportemos por amor a quienes en la Iglesia no piensan en todo como nosotros, ni les gustan las mismas cosas y del mismo modo que a nosotros. Hermanos, la unidad la conquistó Jesús
desde la renuncia a su gloria para venir a esta tierra y, convertido en un hombre, morir en obediencia en la cruz. O sea, la unidad de la Iglesia la comenzó a conquistar, la ha hecho posible Jesús con mucho sacrificio. Jesús no vino a la tierra a divertirse, no vino a la tierra a buscar actividades que le gustara, que le vinieran bien, que le hicieran un rato agradable. Jesús vino a la Iglesia a hacer posible la unidad de su pueblo, con Dios el Padre y entre los hermanos. Por tanto, la unidad de la Iglesia no puede estar en manos de motivaciones equivocadas. Lo que a ti te apetece, lo que a ti te gusta, lo que a ti te piensas, hermano, a un segundo lugar. Se trata de Cristo. Se trata de que el mundo crea. Si no somos arrogantes y orgullosos creyentes, que nos creemos mejores o más merecedores que otros de tener esa fe que salva, ese conocimiento de que Jesús es el regalo de Dios para salvación de todo aquel que cree, entonces no hay nada más importante, por pura humildad y amor a nuestro prójimo, que invertir lo que haga falta en mantener una unidad visible, efectiva e impactante, para que el mundo crea. Por eso Pablo escribe en Romanos 12, 16, y voy a leerlo en dos versiones porque cada una aporta un matiz interesante. En la Nueva Versión Internacional dice: vivid en armonía los unos con los otros. No seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis que sois los únicos que sabéis, como los fariseos, que ante la evidencia son capaces de decir una absoluta tontería con tal de seguir manteniendo su posición. Para ellos Jesús tenía que ser malo sí o sí. Y aunque hiciera algo bueno, no puede ser bueno. Seguro que tiene que ver con Satanás. Y algunos a veces llegamos a ese tipo de torpeza con nuestras posiciones aferradas frente tal vez a otras distintas o no completamente iguales a las nuestras. En la versión Reina Valera, este mismo texto dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Sin duda, este consejo de Pablo está íntimamente ligado al deseo de Jesús de que su iglesia esté unida. Y este consejo apostólico surge, además de la inspiración del Espíritu Santo, de la propia experiencia como buen fariseo que Pablo fue. Fariseo de fariseos, dice. Así que Pablo en algún momento estuvo en esa tesitura, sabio en su propia opinión. Y si mi opinión es que los cristianos son unos herejes que hay que acabar con ellos, si esa es mi opinión, hay que perseguirlos hasta la muerte. Ese fue Pablo. Pero Pablo ha sido convertido, Pablo ha sido transformado y Pablo ha sido dirigido por el Espíritu Santo a decir: hermanos, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Él sabía de qué estaba hablando. El apóstol sabía que el deseo de tener razón siempre puede llevar a las personas a mantener su postura, aunque ésta pueda dividirnos o llegar a ser incoherente, como hemos visto en el episodio del liberado por Jesús, al que, según los fariseos, Jesús había liberado en el nombre del mismo al que Jesús estaba echando del endemoniado. Por eso dice Pablo: unánimes entre vosotros, no altivos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Por el contrario, asociaos con los humildes, uniros a quienes, aunque no sean o piensen en todo como vosotros, tienen la humildad de renunciar a sus egos por causa de la unidad en la persona y obra de Jesucristo, para que el mundo crea. Y por eso, las motivaciones que se desprenden de esta oración de Jesús no apuntan para nada a nosotros mismos, sino a nuestro amor a las cosas que Dios ama y nuestro amor a todos aquellos a nuestro alrededor que siguen muertos en sus delitos y pecados, perdidos y eternamente condenados. Estas son dos poderosísimas y constantes motivaciones para cualquiera que ha conocido el amor de Dios en Cristo y el amor que Dios tiene por sus criaturas, por todos aquellos por los que Cristo murió. Y con estas motivaciones puestas en orden en nuestras vidas, ¿qué podemos hacer para alcanzar esa unidad de Jesús
desea y que el mundo a nuestro alrededor necesita. No pretendo dar una lista exhaustiva. En la Biblia hay muchísimas cosas que podemos hacer por esa unidad, para alcanzarla, para mantenerla, para que crezca incluso y se manifieste al mundo. Solo 3 cosas voy a resaltar con las que podemos seguir trabajando si ya lo estamos haciendo o empezar a trabajar si es que no lo estamos haciendo. En primer lugar, reconocer que Dios ya ha hecho lo más importante para que esta unidad exista al entregar a su Hijo Jesucristo. Jesús está orando por algo que Él ya ha hecho posible, por lo que Él ya ha pagado un precio altísimo. Y por eso dice Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los 2 pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. El mundo estaba dividido, judíos y gentiles. Y Dios, por medio de Cristo, vino a hacer la paz, a hacer posible la paz en torno a su sacrificio, en torno a su persona. Y eso es lo único que importa, porque se trata de Cristo, solo de ti, Cristo. En segundo lugar, recoger el testigo de Jesús y seguir haciendo lo que Él mismo hizo, orar, pedir al Padre que esa unidad sea posible en nosotros, por su poder y misericordia, porque hay que reconocer que la unidad no es algo posible cuando nos manejamos en nuestra carne. Por eso Jesús tuvo que pedir al Padre, porque sabía que no estaba en nosotros la capacidad innata de mantenernos unidos. No hay más que ver qué está pasando con las familias y en la sociedad y en la política. Cuando no hay un referente como Cristo, una motivación como Cristo mismo, la gente se divide, los matrimonios se dividen, las familias se dividen, hermanos se dividen. Lamentablemente, iglesias incluso se dividen. La sociedad está polarizada más que nunca. O muy a la izquierda o muy a la derecha. Y si eres de unos, estás contra los otros. ¿No suena esto, hermanos? Porque yo estoy aburrido ya de oír estos mensajes y estas tendencias. Jesús sabía que en nuestra carne no está la unidad. Por causa del pecado tendemos a la división. Por eso haremos bien en invertir lo necesario en orar y rogar al Padre que nos ayude día a día a trabajar por la unidad que Él desea y que el mundo necesita. Y en tercer lugar, asumir que la unidad no es un sentimiento o un estado de ánimo, sino un ejercicio consciente y voluntario que requiere la decisión constante y cotidiana de cada uno de nosotros. La decisión concreta de seguir la verdad en amor, dice la palabra de Dios, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que podemos hacer, hermanos, seguir la verdad, creciendo en todo aquel que es la cabeza. Para seguir la verdad, hermanos, y trabajar por la unidad, tendremos que conocer esa verdad. Tendremos que conocer la palabra de Dios donde se nos revela esa verdad. No trabaja por la unidad quien es ajeno a la verdad, quien no la conoce. Y por eso se dan en nosotros tantas contradicciones, porque a veces nos creemos que es verdad lo que dice el mundo, ignorando lo que dice la palabra de Dios. Y entonces nos dividimos, claro, porque no seguimos la verdad. Y a lo mejor no es porque no queramos, es porque no hacemos nada por conocerla. Hermano, hermana, invierte en la palabra de Dios. Invierte en la verdad, porque seguir la verdad es el camino de la unidad. Y después está, en este mismo texto, la otra manera de permanecer unidos. Y es que con lo que Dios ha dado a cada uno, dones, talentos, puestos al servicio de los demás, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza,
Jesucristo y seamos edificados en amor. Hay cosas que podemos y debemos hacer porque se trata de Jesús. Posiblemente hasta ahora respondías a esto: no me apetece, no tengo tiempo, es que no me llena. Hermano, hermana, si sigues pensando así no has entendido nada. ¿Crees que se trata de ti? No. No, iglesia. Se trata de Cristo. Y se trata de que allá afuera hay un mundo. Y no solo allá afuera, sino incluso en nuestras propias casas, que necesitan de nuestra unidad para creer. La iglesia recién nacida en el libro de los Hechos, tras la irrupción del Espíritu Santo en Pentecostés, lo tuvo muy claro. ¿Cómo se nota que el Espíritu Santo estaba poderosamente fresco y llenando aquella iglesia? Porque el capítulo 2, los últimos versículos 41 y 47 nos narran cómo trabajaban por la unidad. Se reunían cada día, oraban juntos, leían la palabra juntos, eran instruidos por los apóstoles, daban a la gente del pueblo lo que necesitaba. En definitiva, trabajaban por la unidad. ¿Y sabes qué ocurría cuando hacía eso la iglesia? Que el Señor añadía a ella a los que tenían que ser salvos. La gente creía porque el pueblo estaba unido. Pero la debilidad humana, la carnalidad y el alterado orden de valores de muchos, que están motivados por lo que les satisface a ellos, mucho más que por lo que desea Jesús y necesita el mundo, hace necesaria esta reflexión a lo largo de los siglos y hoy también para nosotros, a fin de que recordemos que si amamos al Señor, amaremos lo que Él desea. Trabajaremos por la unidad, aunque no nos lo pida el cuerpo, aunque no nos apetezca hacer otras cosas, mejor dicho. Aunque no pensemos exactamente lo mismo, tengamos los mismos gustos y preferencias. Invertiremos tiempo, oración y esfuerzo en la unidad de la iglesia, sencillamente porque Jesús lo desea y porque se trata de Él. Y eso será suficiente. Pero además, si nos asociamos con los humildes y no nos creemos mejores que otros, ni más merecedores de salvación que otros, y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, invertiremos en la unidad de la iglesia para que el mundo crea que Jesús fue enviado por el Padre. Y al utilizar la palabra amor al prójimo y el mundo, automáticamente la mente suele irse hacia hombres y mujeres, personas, conocidas o no, que están allí, esos de allá. El prójimo son todos esos de allá. Y yo quiero traer una preocupación que ayer descubrí que es muy común en las iglesias nuestras. Y es que el prójimo más sensible a nuestra unidad y a nuestras divisiones por igual, ¿sabéis quiénes son el prójimo que necesita creer, más sensible, más vulnerable? Nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Los nuestros, hermanos. No los del prójimo, los nuestros. Porque son nuestro prójimo, hermanos. Son nuestro prójimo. Nuestras divisiones entre los padres a la hora de educar no ayudan. Nuestras divisiones de padres con la iglesia a la hora de educar no ayudan. Nuestras divisiones dentro de la iglesia no ayudan. Ayer en la reunión que tuvimos de la Junta del Sureste, de las Iglesias Bautistas del Sureste, aquí, nos reunimos los vocales y la mitad o más eran pastores de las iglesias. Y fue tristemente sorprendente observar en este tiempo, particularmente en esta época y etapa, ya prepandémica, pero sobre todo de la pandémica y la que vendrá, las dificultades que están teniendo las iglesias
para congregar, comprometer, unir y reunir a sus jóvenes, a sus adolescentes. Curiosamente, cuando al ver la común preocupación de todos sobre este tema, propuse que tuviéramos un tiempo de oración, porque no había tiempo de profundizar y abordar el tema, pero algunos sugirieron algunas cosas y compartieron algunas cosas, y hubo un pastor que preguntó, oye, no sé a vosotros qué os parece, pero ¿no tiene algo que ver la actitud de los padres en esto? Y la verdad es que todo el mundo hacía. Hermanos, los padres son los primeros que tienen que tener la unidad en Cristo, porque ahí empieza la iglesia para el niño, para el joven, para el adolescente. Los padres son los primeros que tienen que tener la unidad con la iglesia de Cristo, porque ahí es donde el niño va a ver lo importante, lo maravilloso que es que aquello de lo que hablamos en casa lo tenemos también en la iglesia. Las divisiones son cuando en la iglesia enseñamos una cosa y papá y mamá, que no están todo lo unidos que debieran al Señor o a la iglesia, piensan la contraria. Y entonces, esas personitas, ese prójimo nuestro que es nuestro niño, nuestro joven, nuestro adolescente, ve las contradicciones y salvo muy pocos, tal vez capaces de disociar las divisiones ajenas y mantener en pie su fe, salvo muy pocos, muchos acaban cayendo, porque toda familia dividida contra sí misma caerá. Hermanos, no es un tema menor. La unidad de la iglesia, a veces nos perdemos. Y no digo que nos perdamos en sentido peyorativo porque es importante también en la unidad de la iglesia global, ¿no? Un ecumenismo que nos una a todos, sí, está muy bien. Está muy bien la unidad de las iglesias locales, las congregaciones, está muy bien. Pero hermanos, a mí me preocupa hoy como pastor, y os aseguro que preocupa a todos los pastores de nuestra asociación de iglesias en este momento, me preocupa la unidad de nuestra iglesia en torno a nuestro prójimo más inmediato. Que sí, son los compañeros de trabajo, son los vecinos, son los familiares de cualquier tipo, son los amigos que podamos tener. Pero fundamentalmente, hermanos, me preocupa en torno a nuestros hijos, jóvenes, niños y adolescentes. La unidad de la iglesia, de los padres entre sí en el Señor, de los padres con la iglesia en el Señor, fortalecerá su crecimiento, fortalecerá su deseo de creer y de formar parte de ella. Tenemos una gran responsabilidad. Ahora también os digo, jóvenes, los jóvenes que estáis escuchando, cuidado, porque finalmente cada uno dará cuenta de sí mismo. Y aunque le puedas decir a Dios algún día, no, es que la iglesia se dividía, no, es que los líderes no se ponían de acuerdo, no, es que mis papás se dividían, Dios te dirá, sí, pero tú has recibido el Evangelio y tú lo recibes o tú lo rechazas. Lo quiero decir para que no sirva de excusa a algún joven que hay por aquí y diga, no, claro, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. No, perdona. Tú serás rebelde porque te da la gana serlo, pero me refiero a los padres, a los abuelos, a los que tenemos en la iglesia una responsabilidad ante niños, jóvenes y adolescentes de que vean la unidad en que estamos, la poderosa unidad que Cristo hace posible, gente diferente, que no pensamos en todo igual, que no actuamos en todo de la misma manera, que tenemos gustos diferentes, pero que dejan eso a un lado y dicen porque a Cristo le importa, a mí me importa, y porque al mundo lo necesita, a mí me importa. Es necesario, hermanos y hermanas, es necesario que desde el hogar, matrimonios, familias y en la propia iglesia y aún el liderazgo de ella estemos unidos, porque así es como Jesús nos dice que el mundo creerá. Tenemos dos poderosísimas razones para hacerlo: el amor a Dios y al prójimo. Pero además sabemos que en negativo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y en positivo, sabemos que donde habitan los hermanos juntos en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Y eso empieza por nuestras casas, matrimonios, familias. Si sois de Cristo, porque triste es que alguno no lo sea, pero si lo sois, hermanos, déjate de tus gustos y opiniones y únete al otro para juntos en Cristo favorecer la unidad de tu casa, de tu familia y de la iglesia.
Si alguno piensa que hay algo más importante que esto, lamentaré no haber sido un buen comunicador. Si crees que existe alguna otra cosa u opinión o autosatisfacción particular tuya que merezca más la pena invertir tu tiempo, energía, salud y dinero incluso, si crees que hay algo más importante que la unidad en Cristo, entonces posiblemente no he sabido comunicarme. Pero si sabes que se trata de Cristo, si amas el hecho de que se trate de Cristo y el que el mundo necesita de nuestra unidad para creer, entonces habremos comprendido este mensaje. Entonces dejaremos de ser fariseos cabezotas que nos empeñamos en mantener nuestra visión sin darnos cuenta que necesitamos unirnos entre nosotros para mostrar algo poderoso que solo el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros, solo el amor de Cristo puede conseguir en nosotros, que es la unidad de su pueblo, desde el hogar hasta la iglesia. Y para terminar, quiero hacer mío el ruego de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Que tu sangre nos compró, que somos hermanos, somos uno en Jesús. Cuando pienso que tu herida nos sanó, somos una familia, somos uno en Jesús. Somos tu iglesia, la sal de la tierra, unen nuestros corazones para predicar. Somos tu iglesia, la luz de este mundo, unen nuestros corazones para alumbrar. Puedo creer que las montañas se moverán, puedo creer que las murallas se derribarán. No hay nada difícil para el pueblo que cree solo en Jesús. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.